Puranoticia.cl presenta Conexión Pura Noticia. Las entrevistas más relevantes, los contactos con nuestros analistas y los despachos más destacados te los mostramos en Conexión Pura Noticia. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Conexión Puranoticia.cl, el espacio que revisa las entrevistas más destacadas de toda nuestra programación. Mi nombre es Antonia Benítez y saludamos a quienes nos están mirando y escuchando ahora en vivo y en directo por el canal 177 de Zapping y por la aplicación móvil de Canal 13 América Vivo. Además, saludar a todos nuestros oyentes por la 102.5 FM de Gran Valparaíso, en la 96.1 Los Andes y por supuesto también en la comuna de Puchuncaví por la 90.9 FM. Y ahora nos vamos con informaciones de nuestra región de Valparaíso, porque pescadores artesanales de varias caletas de Valparaíso iniciaron una paralización indefinida por la baja en el precio de la jibia y el aumento de los costos, especialmente del combustible. La decisión fue tomada por dirigentes y trabajadores de Quintero, Puchuncaví, El Quisco, Quintay, San Antonio y Valparaíso. Además, acordaron fijar un precio mínimo de 520 pesos por kilo de jibia y crear la coordinadora de la pesca artesanal de la quinta región para así enfrentar los problemas del sector. Para abordar más sobre esta situación, estuvo con nosotros el dirigente de pescadores de Quintero y Puchuncaví, Hugo Poblete. ¿Qué significa que los pescadores estén paralizados? Estamos hablando que los botes no han salido a la mar. Es eso, ¿no? Claro, efectivamente en esta región tenemos es la región que más captura jibia. Y en estos momentos no hay caletas que estén trabajando capturando el recurso. Hay una pequeña aquí del norte, pero son 6-7 botes de un total de 1000 botes que hay aquí en la región. Entonces ya llevamos 2 días sin realizar faenas de captura. ¿Cuántas son las toneladas que ustedes sacan por día, esta cantidad de botes? ¿Cuánto es lo que se ha dejado de producir desde el mar? Entre Quintero y San Antonio, Valparaíso, me atrevería a decir que son unas 800, 900 toneladas diarias en una faena, o sea, un día que sacamos toda la flota de la quinta región. Ahora, ustedes lo que están diciendo son varios puntos. Primero, directamente, que los compradores de la jibia, ¿quiénes son? Son las plantas procesadoras, ¿no? Sí, lo que pasa es que históricamente nosotros hemos tenido una piedra en el zapato en la pesca artesanal, que son los intermediarios, los que te reciben la pesca en el muelle y los que lo llevan a las plantas. Muchas veces no es un intermediario, hay 2, 3 intermediarios antes de llegar a la planta, entonces ellos también se llevan un porcentaje ahí que nos merma a nosotros, y eso es por todo sabido que hay 4 o 5 en la región que ponen las mismas plantas para que les saquen la pesca y que ellos se ponen de acuerdo y fijan los precios. Entonces nosotros ya lo tenemos detectado. Antiguamente a nuestros padres los pudieron engañar, pero ahora la información que hay disponible en internet, bueno, muchos de nosotros también tenemos estudios, entonces es más fácil para nosotros averiguar y saber los precios de venta y compra que ellos están realizando. ¿Cuál es el precio que les pagan hoy día a ustedes como pescadores, el precio final por un kilo de jibia sacada del mar? Mira, en la temporada 2025 terminamos a 1.800 pesos el kilo. Entendemos que era una situación, claro, especial porque no había jibia. Chile compite con México, con Perú, y Chile somos los 3 países que más producimos jibia en Latinoamérica. Entonces, era un precio que no era real porque no había jibia ni en Perú ni en México, pero este año empezamos a 600 pesos y en 2 semanas caímos a 400 pesos. O sea, el kilo. de 1800, Entonces, de 1800 días, 600, 400, o sea, se ha perdido bastante el valor. Bastante, además agregarle el alza en los combustibles, que para nosotros ocupamos benzina 93, 95, son motores bencineros, no ocupamos carretera, por eso que estamos también ahí pidiendo que nos eliminen el impuesto específico a nosotros, un poco para paliar esta crisis, y que finalmente siempre la terminan pagando los trabajadores. Pero hay muchos compañeros que se han endeudado en motores, que están carísimos, en embarcaciones que son de fibra de vidrio, no son de madera como antiguamente, que tienen una tecnología mayor, pero que están endeudados. Entonces eso es lo que complica, y la baja es más del, no sé, el 70% en la compra. Entonces por eso que decidimos pararnos, porque de 600 pesos pasamos a 400 pesos en 2 semanas.
Estamos con Hugo Poblete, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de la Bahía Narau, de Quintero y Puchuncaví, hablando de esta verdadera crisis que están viendo los pescadores, ¿cierto?, en toda nuestra quinta región. Y nos ha explicado bastante bien, Hugo, de por qué se produce esta crisis, ¿cierto? Porque no le están pagando a la jibia el precio que corresponde por estos intermediarios. Ahora, Hugo, yo tengo entendido, no sé si ustedes mismos, ¿cierto?, la planta de jibia, desde procesamiento de jibia que querían colocar ustedes en Puchuncaví, esa es de ustedes, ¿no? Sí, eso es un... Mira, y el tiempo nos da la razón. Nosotros, por el conflicto que tuvimos con Aguas Pacífico hace 2 años atrás ya, que estuvimos deteniendo la faena durante 4 meses, la construcción, no recibimos la plata, que era lo que la empresa dio a otros sindicatos de pescadores que no están en la federación, y dijimos, ¿saben qué? Nosotros tenemos una problemática aquí histórica, que es que no podemos comercializar nuestros productos. Y decidimos que el convenio de mitigación fuera no dinero al bolsillo, sino que la construcción de una planta, justamente multipropósito, pero esencialmente de jibia, porque la jibia es el recurso que sustenta la pesca artesanal a lo largo de Chile. No hay otro recurso que sea rentable, hay una escasez de merluza, no hay jurel, entonces la jibia es lo que mueve el sector artesanal propiamente tal. Y dijimos, bueno, no queremos plata, pero sí construyan una planta para nosotros poder exportar directamente y poder mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de la pesca, que la jibia es una actividad muy sacrificada, tiene que estar toda la noche capturando ejemplares, en Chile son muy grandes, de entre 20 y 40 kilos, y cargas tu bote con 4 o 5 toneladas, entonces la mayoría de las personas ya a los 50, 55 años tiene serios problemas de hernias, lumbares. Y para mejorar estas situaciones dijimos, hagan una planta, porque en realidad siempre, como se dice aquí coloquialmente, esta planta, ustedes lo hicieron cuando se tomaron la planta de Aguas Pacífico. ¿Te acuerdas que ustedes hicieron una protesta afuera? Ustedes impidieron que se siguiera construyendo. Y ahí lograron, como fin del conflicto, que Aguas Pacífico les construyera esta planta. ¿Es así, no? Sí, perfecto, sí, es cierto lo que tú dices, eso es parte del convenio, porque el convenio tiene 3 aristas, una medioambiental y una también de agua, pero lo que nosotros pedimos como medida de mitigación a una empresa que llega a la bahía, que va a estar por 50 años utilizando un bien de uso público como el agua, que no pagan, que a lo menos tuvieran una mitigación conforme a lo que van a hacer acá en la comuna. Y de ahí salió esta idea de hacer la planta, y el tiempo nos da la razón, porque es lo que necesitan los pescadores. ¿Pero la planta por qué no ha logrado funcionar ahora? No, nosotros estamos con todos los permisos, nos falta el de Dirección de Obras Municipales de Puchuncaví para empezar la construcción. La Municipalidad de Puchuncaví tampoco quiere que esté ahí la planta. Sí, pero la municipalidad no tiene mayor injerencia en la Dirección de Obras Municipales. Nosotros cumplimos con pasar los permisos ambientales, los permisos de salud y los permisos del MIMBU. Entonces, lo que queda ahora es el permiso de la DOM, que las DOM son independientes de las municipalidades. Perfecto. Nosotros cumplimos con todos los permisos y se sacaron durante 2 años. ¿Qué capacidad de procesamiento tendría esta planta en kilos de jibia? Mira, es pequeña, inicialmente es para 30 toneladas, eso para que ustedes tengan una idea, se captura hoy en día con 6-7 embarcaciones, pero lo que nos va a marcar y lo importante para la pesca artesanal es que nosotros vamos a poder tener acceso directo a los valores de venta internacional, y vamos a poder saber que efectivamente si hay o no una problemática artesanal o hay una ecolusión de las plantas, como siempre se han hecho, porque aquí se llaman 3 o 4 planteros, bajan los precios al gusto de ellos, y se han enriquecido de forma desmesurada a costa de los pescadores artesanales, que hacen una tremenda labor. Ahora, directamente, Hugo, esta planta de procesamiento, porque, a ver, y déjame ver si estoy en lo correcto, cómo voy entendiendo el conflicto de los pescadores artesanales. Ustedes como pescadores hacen el trabajo más duro, ¿cierto? Salen a la mar, enfrentan todas las condiciones climáticas y los peligros que revierte ser pescador y estar en la mar, ¿cierto? Capturan esta especie de jibia, cargan sus botes con casi 4.000 kilos, ¿cierto? Vuelven a la costa, llegan a la costa, aquí llega un intermediario, pesca la jibia, le paga 400 pesos y ellos se ganan quizás hasta más plata que ustedes por solamente una pasada. Ahora, esto se podría terminar claramente si los pescadores logran no solamente pescar el producto, sino que también procesarlo. ¿Nunca han acudido ustedes como asociación de pescadores, por ejemplo, a una entidad como la Corfo, por ejemplo, que los ayude a implementar este tipo de planta y que ustedes mismos puedan procesar su Mira, estamos en el proceso. Tú muy bien hiciste la síntesis de la cadena de productiva. Nosotros ayer pedimos la información a Cernapesca del precio de venta de las plantas,
y nos mandaron, bueno, todavía no el informe final internacional, pero sí el nacional. Por ejemplo, si a nosotros nos estaban comprando a 500 pesos en precio de playa en el muelle, ¿Ya? el intermediario se ganaba 150 pesos solamente con el traslado desde el muelle hacia la planta. Es decir, si a nosotros nos compraban a 500 pesos, ellos venden a 750 pesos en la planta. Son 150 pesos y un intermediario se saca en un día 100 toneladas. Imagínense la plata que se llevan a diario un tipo solamente por trasladar la pesca hacia la planta. Con la pregunta que tú me hacías, efectivamente, o sea, nosotros al tener nuestro medio de producción, imagínate, acá en Quintero somos 329 familias de la federación, que por lo que estamos viendo, ellos afuera venden a $2, $2.50, eso se pasa directamente al trabajador como una empresa, con un accionista cada pescador, y eso evidentemente que va a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Nosotros tenemos una vida útil bastante reducida como trabajadores porque el frío, la sobrefuerza que se hace es tremenda. Yo voy a subir unos videos a redes sociales para que la gente vea lo que nosotros hacemos. O sea, estamos capturando ejemplares toda la noche de entre 20 y 40 kilos, toda la noche. Entonces, es un tremendo esfuerzo que no está bien reflejado en lo que nosotros ganamos. Exactamente. Ahora, el tema del precio internacional, o sea, claro, en el fondo el margen se lo llevan los demás y ustedes dicen, nosotros que hacemos trabajo duro lo hacemos menos. Ahora, ¿cómo salimos de este conflicto, Hugo? Porque no van a poder seguir en paro por mucho tiempo y es poco lo que puede hacer el gobierno, yo creo, con ustedes, ¿no? Mira, se podría hacer mucho. Lo que pasa es que por la estructura económica y el modelo de acá del país, el Estado no le gusta intervenir mucho en estos conflictos, pero por ejemplo en el Perú, que nos lleva Galaxia en delantera, ellos tienen 421.000 toneladas, nosotros 200.000 toneladas, y con plantas gigantes que procesan 600 toneladas en el día. Ahí ya está el Ministerio Produce, y tienen un biministro de pesca. El Estado allá invierte en las plantas, el Estado allá también compra, porque en Perú el 20% de lo que se captura es de consumo humano. Interno. Se hacen chicharrón de jibia, se hacen ceviches de jibia. Tú ves allá los carritos que acá venden completo, venden jibia. Entonces hay que fomentar acá el consumo humano de jibia. Es un calamar, un molusco rico en proteína. Y como tú también decías... Hoy día la demanda, Hugo, ¿quién se la lleva? No, ¿Se va al extranjero? Internacional. Se va a China, a Corea, a Estados Unidos. Ah, claro. Entonces, la planta, ustedes lo sacan del mar, la planta lo procesa, lo congela y lo exporta. Lo congela y lo exporta, claro. Ese es un poco de los mitos que tenía la comunidad también ahí en La Greda, que decían que íbamos a llevar olores y todo ese tema. Nosotros no cocemos, congelamos. Viene la jibia, en la quinta región es una jibia premium, porque aquí se visera en el mar, no se llega con las tripas. En otros lados, en Coquimbo, en el sur, claro, efectivamente ocupan la jibia y no está bien, pero ellos trabajan con jibia entera, jibia sucia, como se dice, y efectivamente ahí se revienta la tinta y el olor es bastante fuerte. Pero acá no, porque llegamos con la jibia limpia, viene el tubo, el ramal separado y se limpia y se congela y se exporta. Entonces no hay cocción, no hay mayores olores. ¿Y la capacidad, claro, la capacidad de plantas de procesamiento que tenemos acá en la región de Valparaíso, de cuántas toneladas estamos hablando? Mira, ese otro punto, agradezco tu pregunta. El otro día estuvimos hace 2 o 3 días atrás con el director zonal de pesca, José Pedro, y le explicábamos que nosotros 2 días que trajimos la quinta región todos los botes y carguemos nuestra embarcación, el segundo día están todas las plantas llenas, porque la industria también está diciendo que quiere volver a pescar la jibia con barcos de arrastre, que son un arte extremadamente nocivo para los ecosistemas marinos, que lo eliminamos en el 2018, yo participé, fui dirigente de esas gestiones, y como nosotros no cumplimos en teoría nuestra capacidad, quiere que vuelvan los barcos de arrastre de la jibia. Nosotros no cumplimos nuestra cuota porque no podamos, sino que no hay capacidad de planta para recibir a todos los pescadores de la quinta región cuando hay abundancia de recursos disponibles en la naturaleza. Qué interesante, Hugo, buen punto. O sea, a ver, expliquemos el concepto. En el fondo, ustedes como pescadores artesanales tienen una cuota de pesca, ¿cierto? Le dicen a ustedes que no cumplen la cuota de pesca, pero si la cumplieran, no tenemos la capacidad de procesar todo lo que pescan. No tenemos, mira, es más, el otro día, 2 días trabajamos, al segundo día nos tuvieron que mandar con cuota de 2.000 a 1.500 kilos solamente porque las plantas ya estaban atochadas. ¿Cuántas plantas tenemos acá en la región de Valparaíso? Mira, deben ser
4, no más de 10. O sea, 10. en el fondo, Hugo, estamos con Hugo Poblete, cierto, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales. Te agradezco mucho el contacto, Hugo, ha sido muy ilustrativo también para poder entender el conflicto. Hoy día el verdadero conflicto de ustedes, los pescadores, no está en el precio de la bencina. El verdadero conflicto no está quizá en el precio final de la jibia. La verdadera solución a su conflicto está que el Estado los apoye a ustedes a tener sus propias plantas de procesamiento y se acaba el problema y le cambia la vida a los pescadores. Eso es. Tú has dado en el clavo con nuestra demanda. De hecho, es más, en el gobierno anterior nosotros teníamos, después de una paralización que hicimos de la bahía, está firmado, si quieres después por interno te lo mando, un convenio con el ministro Grau, donde nosotros ya pedíamos que la planta de jibia, porque ya lo veníamos estudiando hace mucho tiempo la problemática de Chile. Nosotros tenemos que competir con Perú. Perú es un monstruo, tiene planta en Paita, en Pucusama, de 600, de 400 toneladas diarias. Son plantas estatales peruanas. Son plantas público-privadas, pero el Estado invierte allá fuertemente, incluso en comprarle pesca a los artesanales para consumo humano. Sí, una locura. Allá el 20% de 421.000 toneladas se come en Perú. Entonces en Chile estamos teniendo una tremenda problemática porque a pesar que somos una de las potencias más grandes del planeta en captura, estamos entre las 10 potencias de captura, tenemos el peor consumo de peces y mariscos de Latinoamérica, solamente por sobre de Perú y Bolivia, Paraguay y Bolivia, que no tienen mar. Entonces en Chile no se está consumiendo, los niños en la Junaeb le están dando tilapia y pangasius, tilapia y pangasius que la traen de Vietnam, el pez rata conocido que viene fuertemente criticado porque lo hacen ahí, lo cultivan en charcos con metales pesados de la industria. Entonces eso le están dando a los niños en Chile y no se está fomentando el consumo de pez y marisco de nuestro país. Por eso que nosotros decidimos que no nos dieran plata, como lo hace siempre la industria, y nos hicieran una planta de proceso, porque necesitamos fomentar el consumo humano y también nosotros poder ganar lo que corresponde y poder mejorar en las condiciones de vida a los pescadores realmente. Ya, pero me quedo con estos números, Hugo. Me quedo con que nuestra capacidad de pesca artesanal en nuestra región de Valparaíso son 800 toneladas por día. ¿Estamos bien, cierto? Sí, APP, sí. Tenemos que la planta que ustedes tienen como pescadores ahí en Puchuncaví, que todavía no funciona, que hay que decir al alcalde que a ver si funciona o no funciona, son 30 toneladas, o sea, estamos años luz. Y que además la industria, los dueños de las plantas procesadoras no dan abasto si ustedes logran sacar el 100% de sus cuotas, que son las 800 toneladas. O sea, aquí el tema es claro. La subsecretaría de Pesca, estamos hablando del señor Urrutia, ¿cierto? El señor Urrutia, el subsecretario de Pesca, ya, pues, si la solución está súper fácil, pues. Es súper fácil. El Estado aquí tiene que colocar, ¿cierto?, la inversión para hacer más plantas procesadoras e inmediatamente, paralelamente, ¿cierto?, hacer una campaña para el uso masivo, de consumo masivo de la jibia en Chile y solucionar los problemas de los pescadores, a ver, en 3 meses. ¿Cuánto se demora construir una planta? Mira, la de nosotros cuando ya no, de hecho, mañana tenemos que ir a ver a Puchuncaví qué pasa, porque se cumple el plazo de entrega del permiso de obras municipales. 6 meses una planta de la capacidad nuestra de 30 toneladas, o sea, una grande, un año. O sea, en un año podemos tener una planta que procese ¿cuánto? ¿Unas 200 toneladas? Sí. Y nos sí, cambiaría la vida, y a ustedes también, ¿no? Nos cambiaría la vida. ¿Cuántos pescadores tenemos artesanales en la región de Valparaíso? A ver, aquí en Quintero somos 200, ponen alrededor de 1.000 pescadores artesanales. Estamos hablando de 1.000 familias, estamos hablando de un ecosistema directamente. Si colocamos un jefe de familia por un pescador por jefe de familia, estamos hablando de 5.000 personas. No, imagínate que acá también nunca había entendido la problemática de ustedes, Hugo, y no está en la subvención de un vale de benzina, no está a ustedes está en fortalecerlos como gremio para lograr competir directamente al mercado internacional. Está en el fondo, mira qué buen dicho, no se trata de a ustedes regalarle el pescado, sino que ayudarle a que su caña sea más larga. Ese es el punto, ¿no? Eso es, y eso es lo que nosotros lo entendimos acá, lo entendimos, y por eso es que no buscamos el bono que dio Aguas Pacífico al bolsillo, sino que dijimos, no, necesitamos solucionar este problema, porque esto sí que nos va a mejorar las condiciones de vida de nuestros asociados, y además le vamos a empezar a competir a otros países. Si eso es lo que hay que hacer, disputarle el mercado a Perú, a México, tenemos que sacar lo patriota que dicen todos y poner lucas. En un año, como tú bien lo dijiste, en un año le podemos solucionar. Mira, aquí hay limpiadores de bote, los que descargan la jibia, los que manejan la horquilla. Es un tremendo polo de trabajo que tú puedes en un año solucionar.
Exacto. Hugo, entendimos la problemática, la vamos a avanzar, vamos a invitar también a los diputados, a los senadores, vamos a ir hablando sobre este tema interesantísimo y yo creo que tenemos una solución y vamos a estar en contacto también interno, Hugo, para conocer más detalles técnicos. Me gustaría ir a visitarlos también para allá, Quintero, para conocer su planta de jibia. Muchas gracias por este contacto, Hugo. Feliz de recibirlo y muchas gracias por ayudarnos a visibilizar esta problemática que cuesta a veces, porque también las grandes pesqueras son dueños de los grandes medios de comunicación, entonces no quieren que se visibilice la solución de este problema, que es construir plantas que estén en manos de los trabajadores. Bueno, esa es la gracia de ser un medio independiente, pero de acá de la región, así que vamos a estar con ustedes. Gracias, Hugo. Buen día. Muchas gracias, que estén bien. Y en conexión.puranoticia.cl hacemos una breve pausa comercial y ya estamos de regreso con las entrevistas más destacadas de nuestra programación de este día jueves. Y ya estamos de regreso en conexión.puranoticia.cl. Y ahora nos vamos con informaciones de carácter nacional, ya que la bancada de diputados del Partido Nacional Libertario y la de Republicanos anunciaron que impulsarán una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Todo esto debido a que el actual titular de la cartera, Jorge Quirós, denunciara un error en la contabilidad de la deuda pública para el periodo de 2026 y 2030. Y quien estuvo con nosotros para profundizar este polémico tema fue el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien además conversó sobre la omisión patrimonial del ministro Quirós. Recordemos que en medio de la compleja tramitación de la ley miscelánea en el Senado, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, enfrenta duros cuestionamientos luego de que se conociera públicamente que no transparentó en su declaración de intereses y patrimonio que su hermano Víctor Quirós es socio principal de Quirós y Puelma Arquitectos, una de las oficinas de arquitectura más influyentes de Viña del Mar. Sí, fue una jugada bastante arriesgada, pero también directa y políticamente, que fue muy bien vista por sus pares, sobre todo sus pares de Chile Vamos, ¿cierto? Que hoy día están un poco molestos, están un poco enojados. ¿Qué está pasando con esta acusación constitucional que se intentó hacer contra el exministro Grau? ¿Por qué aparece republicano? ¿Le preguntaron a Chile Vamos antes o no? Mira, en el caso de las acusaciones constitucionales, teniendo a la vista que en esta oportunidad, a diferencia de lo que ocurría el año pasado, los años anteriores, en donde efectivamente existía una fluidez mayor entre las conversaciones de la bancada y conmigo, digamos, en mi rol de presidente del partido, ahora siendo senador se toma eso con cautela, porque tú bien sabes que de prosperar una acusación puede llegar, digamos, al Senado y nosotros tenemos que pronunciarnos tienen que votar. Como jurado, en definitiva, y eso hace que uno tenga que cuidar mucho sus palabras. Dicho eso, los diputados estaban hace algún tiempo estudiando toda la gestión del ministro Grau. Me imagino, para nadie, digamos, es sorpresa de que durante la administración financiera, o más bien, durante el gobierno anterior, la administración financiera no fue, al menos diciéndolo diplomáticamente, exitosa. Estuvo llena de errores, de falencias, de dificultades que son muy sustantivas, que comprometen la sostenibilidad fiscal, en fin. Con los antecedentes que han surgido durante el último tiempo, efectivamente los diputados ven ahí un elemento que podría configurar una de las causales de la acusación constitucional. Ese es la foto del momento. Obviamente que eso pasa por el trabajo jurídico que tienen que hacer. Tienen que tener, digamos, un escrito que convenza a todos, y me incluyo. Efectivamente, el día de mañana uno asume el rol, uno sabe separar las cosas y uno verá si es que efectivamente se presenta la acusación y se pasa, digamos, la primera valla en la Cámara. Uno verá si es que corresponde o no sancionar al ministro por su gestión como ministro de Hacienda, o sea, al exministro. O sea, ahora es interesante, ¿cierto? Bueno, estamos con Arturo Esquella, senador de nuestra región de Valparaíso, del Partido Republicano y presidente también del partido. Arturo, es sumamente interesante poder ir conociendo también
el fondo de lo que hay detrás de Grau. A ver, esta controversia gira en torno a las declaraciones, ¿cierto?, del actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien denuncia un error de cálculo superior a los 10.000 millones de dólares en las proyecciones de la deuda pública. Ahora, tampoco es claro, como no ha sido claro el ministro en muchas ocasiones, en decir dónde está el error, en qué página está, en qué número, no dice el error, habla de un error, ¿cierto? ¿No será esto también una estrategia comunicacional por parte del gobierno, al decir este error de cálculo, para ceder un poco en la conversación con el Senado ahora que esta ley miscelánea entra en discusión la próxima semana? No, yo no veo la conexión, Jorge, porque efectivamente, tal como han dicho muchos, la reforma o el proyecto de ley de reconstrucción que fomenta la inversión en el país va avanzando bien. Yo no tengo dudas de que va a tener, digamos, un muy buen trato y trabajo legislativo en el Senado también. Y esto al final del día es transparentar algo que desde el punto de vista técnico le llega, digamos, a manos del ministro actual. La proyección no es que exista un error específico en qué página está, no, se está hablando en el fondo de que se suponía que el servicio a la deuda que contrae, digamos, el Estado era tal, y eso tenía, digamos, una proyección de tanto, digamos, con todas las variables que eso implica, y la verdad es que no era la información correcta. Yo entiendo, y acá reconozco, digamos, que desde el punto de vista técnico, económico, más bien macroeconómico, no es mi área, pero que existen distintos caminos en el fondo para poder hacer esa proyección. ¿Cuál es el valor, digamos, del IPC proyectado? ¿Cuál es el valor seguramente del dólar? Debe haber varios elementos en el fondo que uno tiene que tener a la vista en función de llegar, digamos, a una cifra. Pero o sea, podría incluso, digamos, entenderse como un error más, o un error, digamos, que totalmente justificable, pero cuando tú tienes un ministerio o un equipo, particularmente incluyendo a la ex directora de presupuesto, que sistemáticamente erraba en las proyecciones, tanto de ingresos, de recaudación, en este caso, digamos, de la proyección de la deuda, en fin, tú te vas dando cuenta, digamos, de que hay un problema muy mayor. Yo no sé si tuviste la oportunidad de ver el informe que hizo el equipo que está auditando el Estado, en donde se arroja un número que a mi juicio es totalmente escandaloso. 3.200 millones de dólares en deudas que dicho en buen chileno, se patearon para adelante. Claro, y no se hicieron que cargo en el fondo cuando no aparecen dentro del balance del término de año, sino que aparecen como por pagar cuando en verdad estaban vencidas. Claro, porque no tenían recursos. ¿Sí? Es sabido, cualquier persona en el fondo que tiene algún conocido en los servicios públicos saben que estaban con una dificultad enorme, digamos, para poder hacerse cargo de las deudas que había contraído el Estado. Eso es muy grave, porque al final del día, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los proveedores de la salud, estamos hablando de los proveedores de la educación, estamos hablando de los proveedores en el fondo que se hacen cargo de las tareas o los programas dirigidos a las personas más vulnerables del país. Y cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué algo que en el mercado para un particular cuesta X, cuando lo contrata el Estado cuesta 3 veces X? Se muera más en pagar. Bueno, pero, ahí está. Una de las variables es esto, que no cumple el Estado, y es realmente, digamos, desastroso que el principal empleador del país, que en este caso es el Estado, no sea capaz, digamos, de pagar a tiempo. El principal, seguramente, digamos, consumidor de determinados servicios no paga a tiempo y encarece eso toda la cadena. Estamos con Arturo Esquella, senador y presidente del Partido Republicano. Es muy cierto lo que usted dice, senador, porque en el fondo, claro, el gobierno, dentro de los cálculos que uno viera, dice el gobierno Boris, cuando termina el año 2024, hay una cantidad de proveedores que no le había pagado, que deberían haber aparecido como deuda dentro del informe final, ¿cierto? Y no aparece como deuda, aparecen por pagar. O sea que en el fondo son compromisos a futuro, por lo tanto le mejora un poco la estructura de la caja, maquilla un poco la caja, ¿cierto? Eso es lo que hace. Pero también tenemos por eso, y por lo mismo, por eso ese escenario, es poco lo que se entiende, lo que quiere hacer su gobierno, Arturo, y lo que quiere hacer el
presidente y el ministro Quirós, porque si sabemos que hoy día tenemos un problema de caja, si sabemos que hoy día no tenemos recursos, ¿por qué queremos bajarle 4 puntos a la recaudación? Hoy día nuestro Estado vive de los impuestos, ¿cierto? Y queremos decir a las grandes empresas, ¿sabes qué? Páguenos menos, o sea, déjenos más la caja todavía. Por eso no se entiende. Y tampoco se entiende cómo el ministro Quirós, ¿cierto?, no le hace caso, no escucha ni al Fondo Monetario Internacional, no escucha al Consejo Fiscal Autónomo, y uno dice, ¿no nos estaremos equivocando con este ministro también? Lo que ocurre, Jorge, que quizás puede ser contraintuitivo, pero muchos lo van a entender, lo que se está bajando es la tasa, no la recaudación futura. Se está bajando precisamente con el propósito de que esa recaudación mejore desde el punto de vista futuro, cuando las condiciones en el fondo del país sean o estén a la altura de lo que están ofreciendo las alternativas de otros países, digamos, más que han sabido adaptarse a las condiciones de competencia que existen en el mundo globalizado. Es eso. Nosotros en el fondo, si es que seguimos pensando que vamos a poder sacarle una tajada tan grande a toda la inversión que hacen particulares y de eso vamos a vivir, lo que pasa es que los inversionistas toman sus recursos y se van a invertir al lado nomás. Es súper simple. Yo creo que sí, el debate está claro y uno entiende y uno dice, claro. De hecho, yo siempre pongo un ejemplo, un juego que se llama SimCity. No sé si usted jugó alguna vez al SimCity. ¿Se acuerda que uno iba armando una ciudad? Sí. Entonces, sí. uno iba armando la ciudad y entre más bajo uno le colocaba los impuestos a su ciudad, más ingresos tenía porque era más atractivo invertir. Y uno entiende que obviamente para un gran empresario, un gran consorcio, tener una menor tasa impositiva que se acerque más a las tasas de la OCDE, ¿cierto? Uno dice, va a ser más atractivo invertir en Chile, por supuesto. Pero eso también lo sabemos, que no va a ser instantáneo, nos va a generar una merma. Pero sí lo que es instantáneo es la rebaja de la entrada de recursos, porque yo le bajo ahora los impuestos a las empresas. Por lo tanto, es ahora donde mi caja se ve con mayor cierto desajuste fiscal. Entonces eso es lo que uno no entiende, porque tampoco ha sido claro, ni su gobierno ni el ministro, en explicar cómo vamos a ajustar la caja, que ya la tenemos desajustada, aún más cuando se bajen los impuestos a las grandes empresas, que sabemos que en el futuro puede tener ganancias, pero instantáneamente ahora vamos a quedar con menos caja. Yo lo explico. Primero uno tiene que tener a la vista de que estos cambios no se hacen de un momento a otro, sino que la gradualidad juega un rol que es fundamental. Es decir, los 4 puntos no se bajan de un año para otro, sino que se van graduando hasta que en determinada fecha, años posterior, se llega efectivamente a contar con una tasa del impuesto a la renta de primera categoría. No baja en forma inmediata los 4 puntos. Es un punto por año. Inmediata. Cada punto son como $500 millones de recaudación hoy día. Perfecto. Evidentemente, si es que son más los actores que se entusiasman, como ya lo hemos sabido, tenemos récord de proyectos que están con luz verde para proyectos multimillonarios que están en el fondo con luz verde para iniciar su tramitación y convertirse en mucho empleo, trabajo y en consecuencia rentas para el Estado. Y en paralelo, aparte de la gradualidad, dentro de las 40 medidas hay varias que apuntan a generar ese equilibrio que muy bien describe Jorge. Por ejemplo, todo el impulso para la reactivación en materia de construcción, acercando, digamos, al tiempo de hoy las decisiones en cuanto a generar, digamos, ese impulso, y se genera, digamos, un efecto cadena que es muy, muy importante. Apunta precisamente a generar recaudación, la menor recaudación transitoria por la rebaja de la tasa, se suple en el fondo por esa vía. También usted lo dice en el tema inmobiliario, ¿no? No necesariamente el tema inmobiliario, sino que perfectamente puede tratarse de obras en términos generales que están paradas u otras, digamos, que apuntan a echar adelante cuando se reactiva la economía, cuando en el fondo las tasas de interés, por ejemplo, créditos hipotecarios, tienen, digamos, un impulso dado por la estabilidad que se ve en el mediano plazo, bajan, las personas empiezan a tomar decisiones de inversión, en fin. Pero quiero llegar a otra que es más relevante todavía y que es más contraintuitiva, porque se están estableciendo o se están generando efectos impositivos en ciertas líneas, digamos, de impuestos,
que hace que se adelante la recaudación. Ejemplo, no sé si han escuchado hablar de los cambios que se están proponiendo transitoriamente para que las personas que quieren adelantar la decisión en términos de donación, de herencia, con un incentivo tributario para que tomen la decisión hoy día. Eso, en la medida que hemos ido estudiándolo, va a generar un impacto que es enorme de recaudación hoy día. Mucho más, por de pronto, que un punto, como te daba el ejemplo, digamos, de la primera categoría. Se espera que sea bastante más. Lo mismo con la repatriación no son medidas, de capitales. Arturo, cuando uno habla, yo lo escucho atentamente y tiene razón. O sea, hay muchas medidas de esas 40 que uno se va aplicando y dice, podemos empezar un ajuste en el tema fiscal. Pero no son muchas medidas que van aplicadas a un sector de la población que no es el más masivo. O sea, por ejemplo, la cuestionada rebaja de las contribuciones. Los beneficiarios es un sector de la población, el que tiene casas con más de mayor valor, o sea, de una u otra manera, los de mayores ingresos. La rebaja de impuestos a las grandes empresas, ¿a quién beneficia? A los grandes empresarios, ¿cierto? También va chorreando para abajo por una economía. Lo mismo que usted me está colocando por el tema de la herencia. ¿Quién tiene herencia en este país? ¿Quién va a dejar una herencia? Un testamento. Las personas de grandes ingresos. ¿Cuáles de las medidas? Porque aquí lo que yo he hecho de menos, y quizás la opinión pública echa de menos, ¿cuáles de estas medidas? No por un tema de chorreo, sino que directamente de estas medidas de ley miscelánea apuntan a la clase media. ¿Cuál de estas medidas le va a solucionar la vida o le va a cambiar un poco la vida mañana mismo a una persona que gana el sueldo mínimo, que gana 700 y que tiene un ingreso familiar de no más allá de 1 millón de pesos? No, todas las medidas. Pues la economía hay que entenderla como un todo. Cuando hablamos de impulsar, digamos, a través de un incentivo tributario el impuesto a que las personas en el fondo donen y adelanten sus herencias, por decirlo de alguna manera. Claro, efectivamente, de donde podrían salir esos recursos son de las familias multimillonarias, eso está claro, pero para que le paguen al Estado, ¿no? O sea, de sus recursos, de sí, su pero los patrimonio. beneficiados van a ser esas mismas familias que se van a ahorrar plata. No, pues los beneficiados son los destinatarios de los programas sociales del país. El Estado va a recibir siempre esa plata, la va a recibir hoy día o mañana. No, el beneficiado pues, va a ser la persona multimillonaria que por pagarla antes. Entonces, la pregunta es al revés. Me falta explicar esa parte entonces. Lo que ocurre es que cuando en el fondo tú pones tasas de impuestos muy altas para la herencia en términos generales y que es el mismo desde el punto de vista de la donación, se van buscando fórmulas que apuntan precisamente a que no se generen, digamos, esas donaciones. Al final del día no existe ningún incentivo a que esos recursos en el fondo fluyan. Ahora se está diciendo, mire, si usted efectivamente toma la decisión de pagar el impuesto hoy día para que deje ordenadas sus cosas, nosotros como Estado, como sociedad, necesitamos sus recursos. Y acá estamos hablando de plata, digamos, del patrimonio de las personas, ¿eh? Es otra discusión si es que corresponde o no, y te lo uno al tiro con lo de las contribuciones, porque de repente da como la impresión de que las personas en el fondo que tienen recursos estuvieran como en una lógica de pecado. No, sí, es muy bueno. No, es que no se trata de que estén en una lógica de pecado, sino que están en una situación ventajosa. Y cuando uno ve las diferentes medidas que quiere aplicar, le pongo el ejemplo. Por ejemplo, en el tema inmobiliario. Nosotros hoy día tenemos un problema en el tema inmobiliario. ¿Cuál es el problema? Tenemos una construcción, un nivel de construcción bajo que necesitamos que repunte, ¿cierto? Necesitamos mayor construcción porque nos da trabajo, ¿cierto? Y no ayuda económicamente. Tenemos un stock de vivienda que no se vende. La pregunta es ¿por qué no se vende? No es porque no exista demanda, es porque la demanda no puede comprar. ¿Y por qué no puede comprar la demanda? Porque no tiene pie, no tiene plata. En cambio, la medida que pone el gobierno como solución es una rebaja del IVA. ¿Qué dice el gobierno? Que lo entiendo, dice, no, pero con esto vamos a dinamizar el tema inmobiliario. Pero no, ¿en qué ayudamos a la persona que no puede comprar una vivienda a que acceda a comprársela? Cuando la economía va generando, o dentro, digamos, de nuestro sistema económico se va generando estabilidad, eso va incidiendo en las tasas de interés. Cuando en el fondo, imagínate lo conectado que están las decisiones que se van tomando. Una decisión tan dura y tan difícil que vivimos apenas entró el gobierno, como la situación, digamos, del petróleo, que inmediatamente en el fondo repercutió en el bolsillo de todos quienes consumimos, digamos, petróleo, benzina, en fin, y por lo mismo adecuamos nuestro consumo.
tiene, aunque parezca increíble, una consecuencia muy sustantiva a mediano plazo, en que desde la perspectiva del análisis que se hace como de las decisiones que se toman y la incidencia en la clasificación del riesgo país, efectivamente en el fondo eso se traduce en que las tasas de interés a las cuales se puede acceder después de una cadena de una serie de cosas, las personas en el fondo puedan volver a esos años de oro en donde comprar una vivienda, el sueño, digamos, de la casa propia, se veía bastante posible para una familia incluso joven de clase media. Ahora, no quiero hacerle el quite a lo de las contribuciones, porque acá hay un tema que es bien relevante y se presta en el fondo para una disyuntiva ideológica que encuentro que le hace mucho daño a Chile. Esta lógica de como ricos y pobres y que en el fondo los ricos son malos porque tienen más plata. No, eso es absurdo. Todos compartimos, y soy el primero en decir, de que quienes más tienen, por distintas razones, digamos, por el esfuerzo que han tenido, porque heredaron sus recursos, porque sus abuelos en el fondo les fue muy bien y qué sé yo, bueno, de cualquier manera quienes más tienen más que colaborar y entregar a lo que es común, digamos, en el Estado. Pero nosotros para eso tenemos dos herramientas, la progresividad y la proporcionalidad, que desde el punto de vista de los impuestos a la renta se combinan. Y nadie tiene ninguna duda de que quien más renta tiene, más tiene que aportar. Ese es el momento en donde se hace esa distinción. Cuando tú lo haces en función de lo que tú has acumulado, de tus recursos, que para la inmensa mayoría de los chilenos no es más que la vivienda propia, o sea, esa es la realidad de la familia chilena, y tú empiezas, digamos, a comerte de a poco ese patrimonio familiar que tienen, a comerlo, digamos, desde el punto de vista del Estado, porque se consideró que ahí también había que hacer un ajuste desde el punto de vista de la equidad. Tú vas dejando a una persona en la disyuntiva de tener que abandonar el único patrimonio que tenía y que fue construyendo durante toda su vida. Entonces eso me parece injusto. Si se quiere tener un debate de que los que más tienen más aporten, como usted lo plantea, yo ¿sí? estoy de acuerdo, porque es totalmente injusto. O sea, una persona que su único patrimonio tiene una vivienda, ¿cierto? Efectivamente, su vivienda, y que trabajó toda su vida para su vivienda, independiente que reciba una jubilación más o menos decente, ¿cierto? Y tenga que seguir pagando, ok, entonces coloquémosle un artículo a la ley que propone el gobierno. O sea, el beneficio para las contribuciones va a ser para el que tenga una casa, no dos. Y ahí cambia el sentido. Pero si es para la vivienda principal. No, pero es que es distinto para entregarle un beneficio a una persona que tiene 10 viviendas y que yo le entrego el beneficio de la vivienda principal, entregar el beneficio a la persona que tiene una vivienda, porque ahí está el punto. O sea, quizás no todas las personas, o sea, podemos tener un caso de una persona que tiene una vivienda de 3.000 UF, de 30.000 UF o de 10.000 UF, ¿cierto? Pero es su única vivienda. Y que podemos tener el caso de otra persona, también de mayor de 65, que tiene 10 viviendas, donde su principal también cuesta 10.000 UF. No es el mismo escenario. No, sí, te entiendo, pero ahí debería haber una diferencia. Sí, pero sigues en el eje de en el fondo, hacer un corte en función de la vulnerabilidad de las personas. Es que yo así lo que debiese ser. digo es que no, el lugar para poder hacer, digamos, esa distinción es en los ingresos, no en lo que tú tienes, no en el patrimonio, porque eso termina, digamos, siendo un impuesto empobrecedor. Yo no tendría ningún problema en que se discuta si es que es acorde o no las tasas que hoy día tenemos en los distintos impuestos a la renta. El impuesto de primera categoría ya lo conocemos de memoria y se está tratando, pero el global complementario, segunda categoría, yo creo que son muy altos, por supuesto, y hay progresividad y hay proporcionalidad, pero ese es el lugar, desde el punto de vista de la justicia tributaria, ese es el lugar en donde uno tiene que hacer la corrección. De lo contrario, en el fondo, pues, es súper legítimo también que haya quienes piensan que todos exactamente tienen que tener exactamente lo mismo. Y lo que hacen las personas que piensan así es entregarle todo al Estado y el Estado nos va entregando una especie de mesada. Ahí nadie es como los países, es como socialismo, uno dice, sí, pero eso es lo que es un malentendido socialismo también, senador Arturo. Estamos con el senador Arturo Esquella. Para cerrar el tema inmobiliario, que no es menor, ¿cierto? La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, dentro de su plan de gobierno tenía este concepto del plan cero pie, ¿cierto? Que
en definitiva, lo que hace y cuyo costo es muy parecido, hay una diferencia de 600 millones de dólares, pero con tanta cifra grande, 600 millones de dólares no es tan irrelevante, digamos, sobre que el costo del proyecto Cero Pie de Vélez Matei tiene más o menos un costo de 600 millones de dólares mayor a lo que significaría este ahorro en el IVA de la vivienda. No estaría dispuesto el gobierno a que, si ya que el objetivo es dinamizar justamente y poner más atractivo el mercado inmobiliario, poder en el Senado hacer un cambio a esta medida de eliminar el tema de la rebaja del IVA de vivienda y aplicar este Cero Pie que ayudaría a generar mayor demanda, pero también ayudaría directamente a la clase media, que como digo, no veo ninguna línea directamente para ella más que chorreo. Yo coincido contigo, Jorge. Siempre he encontrado muy atractiva esa política pública, el subsidio en el fondo al pie, sobre todo, digamos, con la evolución que tuvo el crédito hipotecario en términos generales y la competencia que años atrás, 7, 8 años atrás, veíamos cómo competían los bancos, las instituciones financieras por captar, digamos, a esas personas. Llegaron incluso a tasas de 1,8, 1,9, imagínate lo que significa. Y también desde el punto de vista del porcentaje de la vivienda que tenían que reflejarse, digamos, en el pie que entregaba a esa familia. Eso se disparó después, por supuesto, del estallido y toda la inestabilidad que vino. Y creo efectivamente que, tal como tú lo dices, que es una política que ayudaría a empujar, digamos, la toma de decisión. O sea, porque cumple el mismo, quizás un pequeño subsidio objetivo, en eso. cumple el mismo objetivo que se busca ahora. Yo creo que la corrección en la tasa va a venir, digamos, por el dinamismo del mercado y también, digamos, por la consecuencia de la responsabilidad que está teniendo esta administración y cómo lo va a tomar, cómo la van a tomar las clasificadoras y, en definitiva, el nuevo aire que viene, que nunca debemos haber perdido por de pronto desde el punto de vista de la seriedad en la toma de decisiones fiscales. Pero el empuje creo que perfectamente, digamos, podría estar para que se tome la decisión y se genere dinamismo en el mercado de la construcción, en el mercado inmobiliario, sí. Y perfectamente en el fondo podría ser uno de los temas que tenemos se discutan. esperanza. Yo senador, yo estoy como, no sé a quién le estoy haciendo el lobby aquí, pero Lonton también me dijo que existe, o sea, tenemos la esperanza que esto se podría cambiar en la conversación del Senado. Es que la conversación del Senado, y acá, perdón que vuelva a la arena política, va a tener dos caminos. Existen dos posibles caminos. Uno que, siendo ya el trabajo, digamos, de una cámara revisora y sabiendo todos cuál es el contenido del proyecto, cuál es la idea matriz, el propósito, digamos, de generar una inversión, digamos, potente en el Estado, flexibilizar la toma de decisión, en fin, crecimiento en definitiva, trabajo. El tiempo que tú le asignes para la votación, para la discusión y votación de la idea de legislar, es decir, la votación en general, no debiera ser muy significativo. Yo creo que con algunos días, digamos, de trabajo de la Comisión de Hacienda debiera estar a disposición de que la sala del Senado se pronuncie en su conjunto. Y ahí es donde va a saber, digamos, vamos a tener, digamos, la información suficiente para saber cuál va a ser el camino. Porque si es que de quienes podría venir un apoyo, me refiero a la centro-izquierda, socialismo democrático, como quieras llamarlo, están dispuestos a, en la etapa siguiente, discutir el que incorporemos nuevas medidas, dentro de las cuales podría estar perfectamente la que estamos conversando. Exacto, claro. No se entendería que ellos voten en contra. Lo digo en castellano tradicional. Si votan en contra, me da la impresión de que el camino y la fluidez con que se trate el proyecto tiene que seguir la suerte de lo que fue. Se podría plasmar al revés. Si efectivamente por parte de la oposición no encuentra, porque hoy día no ha encontrado, o sea, el gobierno ha funcionado como una aplanadora, es ver la Comisión de Hacienda, cierto, cómo funcionaron, o sea, una verdadera aplanadora, no escucharon a nadie. Y hoy día, y también yo lo escuché a usted decir en la radio Duna, a ver si nos da lo mismo ganar por un voto o no. Total, los votos los tenemos. No lo dijo así, pero los votos los tienen. Ustedes tienen 26 votos, les da lo mismo pasar. El punto está, si esto llega, porque claro, lo que se vota es el tema de legislar, ¿cierto? Para poder legislar. Pero ¿están dispuestos el gobierno hoy día a escuchar y a cambiar? Porque cuando uno escucha a Quirós, yo dudo de Quirós si está dispuesto a conversar, si no fue capaz de llenar su declaración de intereses. Entonces uno dice, pucha,
¿confiamos en este ministro o no confiamos en este ministro? Oiga, pues ya le tiene mal a otro ministro más. No, si no le tengo mal a, yo no le tengo mal a ningún ministro. Se va a pelear con todos los ministros. Pero a ver, dígame que no es sospechoso, preocupante o alarmante cuando yo veo la información que publica el Mostrador y digo, a ver, es verdad que Víctor Quiró es socio principal de la oficina Quiró y Puebla, de Puelma, ¿cierto? Es la empresa más grande de la región de Valparaíso en rubro inmobiliario y construcción en el firma de arquitecto. Y no lo sabía. ¿Y por qué el ministro no lo dijo? Entonces, inmediatamente me acuerdo, oye, Pero fue el mismo ministro de los No viste pollos. la nota, perdón, pero ¿estás hablando de un hermano de él? Sí, pero de todas maneras, es súper claro, ¿cierto? Que la declaración de intereses de los ministros tiene que colocar, oye, mi hermano hace esto, como lo han hecho muchos. ¿Cierto? Y está bien. A ver, aquí no estamos hablando. Aquí no estamos hablando que exista una ilegalidad. No es una ilegalidad, ¿cierto? Pero lamentablemente no habla de una transparencia. Si existen los elementos para declarar los intereses y patrimonio que tiene, ¿cierto?, un ministro, ¿por qué no colocar que su hermano, y ahí se hubiese ahorrado todo el problema? Lo que uno tiene que hacer, que es la misma norma para los parlamentarios, por si acaso, así que lo conozco muy bien. Sí. Uno lo que tiene que hacer es poner el nombre, digamos, de los parientes, no me acuerdo cuál es el grado, pero obviamente los hermanos están contenidos, y pone la información de ellos, información, digamos, para la identificación. Cuando se hizo esta ley, que me tocó de principio a fin, la de prorrogar la función pública, lo que se buscó era primero, tener la información sobre la mesa, cosa de que también la sociedad civil pudiera hacer el trabajo que precisamente tú estás señalando. Si es que uno entra, digamos, al detalle de cada una de los intereses e incluso del patrimonio de las personas, de esa larga lista de parientes que podría ser infinita dependiendo del tamaño de la familia, se desnaturaliza en el fondo el sentido de la declaración. Entonces, acá se hizo una mezcla. Hay que profundizar mucho en el titular, hay que profundizar mucho en especificar muy bien, incluso cuando se habla de participación en personas jurídicas, sea por derivadas, digamos, de la principal, en fin, una suerte de cascada. Uno tiene que declarar, digamos, la participación que se tiene en cada una de ellas, en fin. Y en el caso de los parientes, uno pone la información para que, desde el punto de vista de la transparencia, para que en el fondo se esté lo suficientemente claro y la ciudadanía completa sepa hasta dónde llega el espectro, digamos, de cercanía que tiene esa autoridad. Ese fue el espíritu, lo otro era impracticable. Ahora, no conozco el detalle de lo que estás mencionando, pero sí conozco muy bien la norma y ese era el espíritu, y me da la impresión que es muy poco probable que no haya puesto el nombre de sus hermanos, así que eso debe estar en su declaración. Bueno, según la información, nosotros desconocíamos, nosotros somos de la región, y yo desconocía que efectivamente uno de los principales socios de la empresa de arquitectura más relevante de nuestra región de Valparaíso era hermano del ministro que estaba proponiendo una ley inmobiliaria que beneficiara directamente a ese tipo de oficinas. Entonces uno dice, pucha. Ahí hay dos cosas. Hay que tener más cuidado, hay que tener más fineza. Sí, pero es que en el fondo quiere decir que las instituciones funcionan, porque en el fondo, si es que se construyó una nota periodística en donde se habla de el hermano de una autoridad, es precisamente porque se tuvo a disposición la declaración que hace esa autoridad. Ese es exacto el espíritu que se tenía cuando se planteó, pero así en este la caso, norma la nota está hecha pero que la autoridad no lo puso. No quiero dejar pasar una cosa. No quiero dejar pasar una cosa que es mucho más relevante incluso, que tiene que ver con cómo tú le das tratamiento a los conflictos de interés. Porque en el fondo que alguien se dedique a la construcción, que entiendo, digamos, para allá vas, y que uno promueva el estímulo a la construcción general para todo el mercado y con un propósito, digamos, que es muy claro, que es dinamizar la economía y que se genere inversión, recaudación, crecimiento, empleo, en fin. No sería de locos en el fondo que se privara de generar, digamos, una medida específica, o proponer además, digamos, porque tenemos que votarlo, por el solo hecho de que tiene alguna persona cercana. Yo comparto con usted. No tiene que ver una cosa con la otra. Aquí el punto no está. Lo que no corresponde es cuando se hacen medidas específicas. Es que, en el fondo, el punto no está sobre lo que usted dice, el punto está sobre la omisión que hizo el ministro. El ministro omitió esa información.
Y esta fue una nueva edición de Conexión Puranoticia.cl, el espacio que revisa las entrevistas más destacadas de cada jornada. Mi nombre es Antonia Benítez y les recuerdo que puede revisar cada entrevista de todos los días en nuestro canal de YouTube de Puranoticia.cl. Aquí usted nos ve, nos escucha y también nos lee. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Puranoticia.cl presentó Conexión Pura Noticia. Fue un resumen con los principales contactos y los más interesantes invitados que te hemos presentado en nuestra programación. Sigamos conectados en la televisión, en la radio, en la web. Somos Puranoticia.cl.